Según estudios médicos, 3/4 partes de la población mundial con edad entre 18 y 65 años ha sufrido un dolor de cabeza el último año, una situación que aumenta en el verano producto del calor y que puede arruinar nuestras vacaciones. Para conversar sobre qué hacer con las cefaleas, nos acompaña en CNN Contigo la doctora Virginia Socias de Laboratorio Chile. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, bien, gracias. ¿Qué pasa con estas cefaleas y el verano? ¿Por qué aumenta la cantidad de ellas? Mira, lo que ocurre es que el aumento del calor produce lo que se llama vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos que están en el cerebro, en el cráneo, aumentan de tamaño y eso hace que produzca una serie de mecanismos que producen dolor de cabeza. Entonces, ¿qué debemos hacer ante eso? Por ejemplo, medidas como hidratarse, como mojarse la cabeza, sí. Recurrir un poco al aire. Exactamente, o sea, lo primero es las medidas para evitar que aparezca el dolor de cabeza. Eso es lo más importante, es lo más fácil. Y es lo que tú estás diciendo, hidratarse, comer una dieta sana, abundante fruta, fibra, mojarse la cabeza, sobre todo el área de la nuca, las sienes, con agua fresca, evitar largas exposiciones al sol y al calor, es decir, hacerlo por periodos de tiempo cortos, de manera que no sea tan excesivo el calor y no se produzca esta vasodilatación que es la que al final produce el dolor de cabeza. Doctora, pero vamos más allá, porque lo anunciábamos antes de comenzar esta entrevista, que 3/4 partes de la población mundial entre 18 y 65 años ha sufrido una cefalea en el último año. Sí. La verdad que todo el mundo está teniendo al menos una vez durante el año este dolor de cabeza. ¿Por qué se produce? ¿Tendrá que ver con la vida que estamos teniendo? ¿Tendrá que ver con alguna situación extra? Sí, definitivamente el estrés y la vida, el ajetreo continuo del día a día ha hecho que cada vez aumenten los dolores de cabeza. Tiene mucho que ver con el estrés, con no dormir bien, con dieta poco sana, con ingesta de poco líquido. Todo eso desencadena dolores de cabeza. ¿Y cuándo una cefalea es algo lo cual uno tiene que preocupar, tiene que consultar? En general, cuando no cede con los analgésicos comunes. O sea, lo primero, cuando aparece un dolor de cabeza, es tomar un analgésico, idealmente el de primera línea, que es el que está recomendado por la OMS y por la mayoría de las asociaciones médicas internacionales, es el paracetamol. Si con paracetamol no cede, el dolor de cabeza se hace crónico y el paciente ve que el dolor de cabeza tiene otras características, se acompaña de náuseas, vómitos, etcétera, debe definitivamente consultar al médico. ¿Qué pasa con otros medicamentos, por ejemplo, que son específicamente para las migrañas, que se venden así en las farmacias sin una receta médica? Sí, lo que pasa es que estos que son específicamente para la migraña, como tú bien dices, para la migraña. La migraña es un tipo de cefalea, pero no todas las cefaleas son de tipo migrañoso. A ver, dividamos, ¿cuáles son? Mira, la migraña se caracteriza principalmente, se acompaña de otros síntomas muchas veces, de náuseas, vómitos, fotofobia, es decir, la luz molesta mucho. Además, usualmente es pulsátil, ocupa nada más una parte de la cabeza, es decir, el lado derecho, el lado izquierdo, son generalmente más intensas. Esos son signos que hacen pensar al médico que se trata de una migraña y no de una cefalea común. Entonces los antimigrañosos deben tomarse solo cuando realmente es una migraña, porque además de analgésico usualmente tienen otros componentes que no son necesarios para aliviar un dolor de cabeza común. ¿Y quiénes son más proclives a tener dolores de cabeza? ¿Los hombres, las mujeres? Las mujeres. Se describe que las mujeres tienen con más frecuencia, sufren de cefalea y de migraña también. ¿Tiene que ver con un tema hormonal? Se relaciona, o sea, no necesariamente, pero las mujeres que sufren de migraña, por ejemplo, cuando están en los días alrededor de la menstruación, sufren más de dolores de cabeza. ¿Qué pasa con la presión y la relación con los dolores de cabeza? Igualmente, o la cefalea? Sí, al aumentar la presión o al estar en zonas de mayor presión igualmente aumenta el dolor de cabeza, y esto se relaciona también con el verano. Las temperaturas también influyen en la presión, pero lo que más se ha relacionado definitivamente es el aumento de la temperatura en el verano. Y yo estaba también, quería decir sobre la presión que tiene una persona, la presión arterial que tiene la presión. Hay muchas veces que personas que tienen la presión arterial muy alta desencadenan periodos muy extensos de cefaleas, y cuando se controla ese aspecto, bajan. Lo que pasa, mira, la hipertensión particularmente es una enfermedad que los médicos la llamamos el asesino silencioso. Es importante, no da síntomas. Cuando las personas piensan, oye, tengo dolor de cabeza, ¿será que tengo la presión alta? Usualmente
usualmente la presión alta no da dolor de cabeza salvo que sea muy alta. Entonces no es conveniente que las personas asocien el dolor de cabeza con la presión porque piensan que si no les duele la cabeza no tienen presión alta y eso no es así. Bueno, doctora, vamos a hacer una breve pausa aquí en CNN Contigo y después vamos a dar, por supuesto, las recetas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer para disfrutar unas buenas vacaciones. ¿Le parece? Okay. Sí, vamos a la pausa y ya volvemos.